Bronce presenta. Ya comenzamos nuestro programa Ilustres, un espacio donde hablaremos sobre personajes de la historia que han dado nombre a las calles de la ciudad. Les vamos a presentar a los 4 ilustres del día de hoy. El militar y político veracruzano Juan de la Luz Enríquez Lara, la escritora y diplomática mexicana Rosario Castellanos Figueroa, el abogado y diplomático y político veracruzano Sebastián Camacho Castilla y por último, el expresidente de México Francisco I. Madero. Juan de la Luz Enríquez Lara, militar, político y masón mexicano, nació el 16 de mayo de 1836 en Tlacotalpan, Veracruz. Juan de la Luz Enríquez nació el 17 de mayo de 1836. Fue hijo de Camilo Enríquez y Tranquilina Lara. Nació en Tlacotalpan, Veracruz. Destacó por una brillante carrera militar, primero luchando contra Santa Anna en Michoacán y posteriormente al lado del ejército liberal conformado por Benito Juárez. Lo tenemos nuevamente luchando al lado de Benito Juárez en la Guerra de Reforma y derrotando a los conservadores en la batalla de Calpulalpan. Esta brillante carrera política lo convierte en un personaje central e importante, por lo cual es designado gobernador en 1884. Le corresponde a él una etapa del porfiriato donde el desarrollo, el progreso, la economía y la modernización del país se convirtieron en referentes necesarios para lograr el lema del gobierno de Porfirio Díaz, paz y progreso. Durante su gobierno, él traslada. Los poderes del Estado estaban en la ciudad de Orizaba, él hace que se trasladen a Jalapa e inicia un gobierno caracterizado por la creación de la Escuela Normal, una de las primeras del país que impulsó la formación de profesores y la creación de la base del sistema educativo mexicano. También correspondió a él la creación de numerosas escuelas cantonales y particularmente en Jalapa, la creación del ferrocarril Jalapa-Teocelo, la ampliación de las calles de Jalapa, el embellecimiento urbano, y eso convirtió a Enríquez en un gobernador y en un actor político muy importante. Su posición política al estar al lado de Porfirio Díaz le permitió ejercer cierta autonomía en las decisiones que se tomaban en su gobierno, y pronto eso le valió debido al decreto constitucional que permitía la reelección, que en 1890 ejerciera por segunda vez el gobierno. Sin embargo, tenía enemigos políticos muy importantes. Uno de ellos fue Teodoro Adesa. Teodoro Adesa inicia una campaña de prensa contra él, tratando precisamente de minar su prestigio porque estaba interesado en ocupar la gubernatura. Fue difícil enfrentar a Dehesa, que se había convertido también en un político regional con intereses locales y nacionales muy fuertes, al grado de que era un peligro para la estabilidad del régimen de Díaz. Y también fue difícil enfrentar a un Enríquez consolidado con los grupos de poder jalapeños, con los comerciantes jalapeños y con los empresarios que llegaron promovidos por su gobierno a asentarse en la ciudad de Jalapa y en el puerto de Veracruz. Sin embargo, Juan de la Luz Enríquez estaba enfermo y en 1892 Teodoro Dehesa gana la campaña, sube al gobierno. Juan de la Luz Enríquez muere de un ataque al corazón el 17 de marzo de 1892 aquí en la ciudad de Jalapa. Sus restos fueron enterrados en el cementerio antiguo municipal, hoy llamado Panteón 5 de Febrero. Fue enterrado con honores y por decreto de la legislatura a la ciudad de Jalapa se le agregó el nombre de Jalapa de Enríquez.
tenemos ante nosotros a un personaje que merece ser recordado por ser un estadista que impulsó el desarrollo urbano, el desarrollo económico del estado de Veracruz. Tras su muerte, la legislatura lo declaró benemérito del Estado al procurar el bienestar y la superación del pueblo veracruzano. Según un texto de Eduardo Matos Moctezuma para Arqueología Mexicana, es muy probable que Hernán Cortés no haya llorado en el árbol de la Noche Triste, el 30 de junio de 1520. Las huestes españolas y sus aliados indígenas huyeron en la noche para escapar del tremendo asedio que los tenían sometidos los mexicas en Tenochtitlán. Tanto Cortés como Bernal Díaz del Castillo relataron los acontecimientos describiendo las escenas de la Noche Triste. Sin embargo, en las narraciones no hay la menor referencia de que hubiese llorado al pie de algún árbol. Incluso, no se habla del ahuehuete ubicado en la colonia Tacuba de la delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Matos Moctezuma escribió: José María Velasco dejó una pintura del árbol, y en las escuelas los maestros mencionan lo que supuestamente aconteció en el lugar. Bien sabemos cómo en pocas ocasiones una idea va extendiéndose a lo largo del tiempo y acaba por creerse que un determinado suceso tuvo lugar aunque no existan datos para sustentarlo. Este puede ser el caso. Rosario Castellanos Figueroa, escritora y diplomática mexicana, considerada una de las escritoras mexicanas más importantes del siglo XX. Nació el 25 de mayo de 1925. Rosario Castellanos es originaria del estado de Chiapas, concretamente de Comitán, ubicado en lo que es la región de los Altos de Chiapas. Ella nació un 25 de mayo de 1925 y murió un 7 de agosto de 1974. En Chiapas ella tuvo una infancia adversa, porque Rosario Castellanos desde muy chica pierde en primer término a su hermano Mario, que murió de apendicitis, y luego en el año de 1947 pierde a sus padres. Eso la obligó a ser autogestiva, a ser autosuficiente, a vencer esos obstáculos que la vida le estaba estableciendo, que le estaba colocando, y entonces tomó la determinación de irse a México, no sin antes decir que es en Chiapas donde ella empieza a tener una participación destacada en el mundo de las letras y con el apoyo y la misma participación institucional de los principales organismos sociales representativos de su estado natal. Ya estando en México, estudia en la Universidad Nacional Autónoma de México, estudia filosofía, va a estudiar letras. En esos momentos estaban unidas esas carreras de filosofía y letras. Va a estudiar en la Universidad de Madrid la especialidad en estética y en estilismo o estilística, pero hago la puntualización que es en el ámbito literario, las revisiones de los textos desde el punto de vista estético. También realiza estudios y lleva a cabo formaciones especializadas en las universidades de la Unión Americana, como por ejemplo la Universidad de Colorado, la Universidad de Wisconsin. Ella va a destacar a lo largo de su obra con grandes temas, los temas como son la liberación femenina, el feminismo, la dignidad de la mujer. También va a ser pionera en los estudios de lo que hoy llamamos el mundo de la diversidad sexual, porque a través de esa obra literaria ella va a tratar de reivindicar sus propios derechos como mujer, y ahí lo va a generalizar, lo va a proyectar y se va a constituir en defensora para todos estos grupos minoritarios. En 1958 se casó con el profesor de filosofía Ricardo Guerra, con quien procreó a su hijo Gabriel.
Influenciada por los movimientos feministas de los años 60 y la tercera ola, ella se involucra cada vez más en la defensa de los derechos de las mujeres. Consideraba que en un mundo donde el privilegio de los hombres era dominante y había especificaciones sobre el rol que la mujer debía desempeñar como esposa, ama de casa y madre de los hijos, era un papel que ponía en una condición de subordinación a las mujeres, de tal manera que ella pensaba que era necesario, en medio de esta ola de feminismos, liberar el papel de la mujer y ponerla sobre todo en condiciones de igualdad. Pero su obra también va más allá porque incursionó en el terreno del pensamiento sociológico sobre la idea del mexicano, sobre quién era el mexicano y el papel casi siempre destacable en sus obras sobre el papel que tenía el indio subyugado, colonizado y dominado por esta sociedad, por la sociedad mestiza, pero también olvidado. Otra de sus facetas que debemos recordar es aquella donde hace alusión al tipo de sociedad que predominaba en México, una sociedad de carácter machista, donde el rol del hombre dominaba en todos los ámbitos, incluso en el de la literatura, motivo por el cual ella propugnaba siempre considerar el papel de la mujer en este mundo. Un aspecto también clave de la obra de Rosario Castellanos es el reflejo de su vida, su desencanto, su depresión, el fallecimiento de su hija, sus amores imposibles que se ven reflejados en su obra. Rosario Castellanos Figueroa falleció a la edad de 49 años. Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres desde el 9 de agosto de 1974. Es recordada como uno de los símbolos del feminismo latinoamericano, al dedicar sus energías y parte de su obra a la defensa de los derechos de las mujeres. Hoy estamos grabando nuestro programa desde Las Ánimas, en la ciudad de Jalapa. Esta zona pertenecía a la Hacienda de las Ánimas, heredada a don Justo Fernández López, ilustre veracruzano nacido en Coatepec en 1914, quien la cuidó y trabajó por la ciudad capital, mérito que lo llevó a obtener el máximo reconocimiento del gobierno del estado de Veracruz, la medalla Adolfo Ruiz Cortines. Seguimos con más personajes ilustres. Sebastián Camacho Castilla fue un abogado, diplomático y político mexicano, nacido en el puerto de Veracruz el 11 de enero de 1791. Debido a que el puerto de Veracruz había sufrido transformaciones importantes y era un escenario político en la guerra por la independencia y después lograda la independencia en 1821 por el reconocimiento de esta por parte de España, debido al bombardeo que se da por los españoles, por la guarnición española que se resguardó en San Juan de Ulúa, la familia de Sebastián Camacho se traslada a Jalapa. En esta etapa política, en esta etapa, el país se dividía por lo menos en dos bandos muy bien divididos. El bando yorquino y el bando escocés. Por tanto, la transformación política y sobre todo en el ámbito de los derechos, del ejercicio del poder del Estado y de las obligaciones también de los ciudadanos tenía que ser de manera paulatina y que el poder central no tenía que ser tan autoritario, sino tenía que haber cierta delegación de ese poder a los estados o a lo que entonces eran esta división política organizada a través de las intendencias. Para 1825, Sebastián Camacho empieza a escribir en el periódico El Oriente de Jalapa. Está muy vinculado a un personaje también importante, al insurgente Guadalupe Victoria, y por supuesto a este pensamiento político que Guadalupe Victoria ejerció durante este periodo. En 1825 es enviado por este grupo de liberales a Europa para lograr el reconocimiento de algunos países de Europa importantes como Francia e Inglaterra de la independencia mexicana. Mientras él está en
en Europa tratando de obtener el reconocimiento. Aquí en México, otros liberales como Zavala y Gómez Farías hacen un movimiento político para acusar al ministro Lucas Alamán, que era ministro de Relaciones Exteriores, de irregularidades, obligan a Alamán a renunciar y entonces Sebastián Camacho toma ese cargo. Mientras Sebastián Camacho tiene ese cargo, inicia relaciones diplomáticas con los países de Europa. Una de las más importantes que logra en 1827 fue firmar un tratado comercial con el ministro, el barón de Damas, que era ministro en Francia, para promover el comercio entre Burdeos y Veracruz. Recordemos que la activación del comercio era un tema central después de un país que había tenido una guerra de más de 10 años. Y para este grupo al que pertenecía Sebastián Camacho, que estaba conformado también por intelectuales, por administradores, por pequeños comerciantes que tenían esa visión de impulsar al país a través del desarrollo económico, esa fue la labor que Sebastián Camacho desempeña como ministro de Relaciones Exteriores. Posteriormente tiene diferencias con Guadalupe Victoria, se regresa a Veracruz, es nombrado vicegobernador interino hasta 1832. Al término de su periodo tiene cargos importantes como senador posteriormente y vuelve a tomar la cartera de Relaciones Exteriores. Sin embargo, en 1846 es nombrado gobernador interino y le toca enfrentar el conflicto con Estados Unidos. La derrota del puerto de Veracruz, la desastrosa derrota en la batalla de Cerro Gordo, lo minan considerablemente. Él ya estaba enfermo, emocionalmente fue un golpe político muy fuerte para él y muere desafortunadamente en Jalapa el 16 de septiembre de 1847 a los 56 años. A la primera intervención francesa en México se le conoció como la Guerra de los Pasteles y tuvo lugar del 16 de abril de 1838 al 9 de marzo de 1839. A través del embajador francés, los comerciantes franceses avecinados en México enviaron una serie de reclamaciones que tensaban la relación de México y Francia. Entre ellas se encontraba la del señor Remontel, dueño de un restaurante de Tacubaya, donde algunos oficiales del presidente Santana se habían comido unos pasteles sin pagar la cuenta por allá de 1832, por lo cual exigía ser indemnizado con 60,000 pesos. En consecuencia, el embajador abandonó su misión diplomática en México y regresó a Francia, para volver en marzo de ese año acompañado de 10 barcos de guerra que apoyaban las reclamaciones de su gobierno. Francisco y Madero, o Francisco Ignacio Madero, porque está invocando a San Ignacio de Loyola según el documento que hace fe de por qué se le puso Ignacio. Él nace el 30 de octubre de 1873 en la hacienda del Rosario en Parras, Coahuila. Es hijo de una familia que ha trabajado muy duro la tierra, que ha trabajado las cuestiones vinícolas de la región y diversos comercios y que descienden de españoles. Desde muy temprana edad entra a un colegio jesuita a recibir los primeros conocimientos. Con el paso de los meses y los años, él viaja para Baltimore en Estados Unidos, donde va a hacer algunos estudios y posteriormente se traslada a París, donde va a estar en el Colegio Versalles. Finalmente logra obtener una certificación en altos estudios de comercio, domina bien el francés, habla bien el inglés y regresa a México porque no se ha enamorado precisamente de la tradición europea. Él sigue pensando que en México hay muchas cosas importantes que él puede aportar. Estando en Europa, se relaciona con las tendencias de la mitad del siglo XX, en el que ha venido prevaleciendo fundamentalmente la tendencia espiritualista o espiritista. Él es un simpatizante de toda esa doctrina ideológica y filosófica y la va poniendo en práctica, además de que lleva a la práctica la medicina tradicional. Francisco y Madero decide escribir una carta dirigida al presidente con un solo objetivo. El único objetivo que persigue es que prevalezca la ley,
que el presidente Díaz respete la ley y que ya no se continúe reeligiendo, porque eso ha venido agravando la situación. Él presenta la sucesión presidencial, que se llama su libro 1910, lo presenta en febrero de 1909 al presidente Díaz. Se lo manda personalmente y después logra una entrevista con el general Díaz, donde le hace las reflexiones. Él dice que encuentra al general Díaz ya un hombre acabado, un hombre que no tiene ya los arrestos de aquella juventud que lo hizo en un momento ser un héroe de la patria y que lo ve con cierto convencimiento de la posibilidad de hacer un cambio democrático. Posteriormente retorna, pero ya retorna al frente de lo que sería un contingente militar pequeño y tienen una primera confrontación en Chihuahua muy fuerte donde tienen el éxito. Eso le permite a él lograr ya diríamos las primeras etapas de una confrontación revolucionaria y ese anhelado 20 de noviembre, que sería la fecha inicial para arrancar una revolución, se va conformando y va tomando fuerza. Él tiene que ocultarse, lanza su plan de San Luis, donde convoca y señala cuáles son las bases, que lo reconoce a él como líder del movimiento de ese cambio político y revolucionario y que además desconoce al presidente Díaz. El presidente Díaz muy pocas semanas después, en mayo del 11, renuncia al cargo de presidente. En ese momento, bueno, Madero entra en una etapa importantísima ya de que trascienden el liderazgo de un gran movimiento político. Se nombra a un presidente interino, que es el ministro de la Suprema Corte de Justicia, que era don Francisco León de la Barra, del viejo régimen, obstaculiza la tarea del señor Madero. Viajó a Morelos, se entrevistó con Zapata, le ofreció lealtad de Zapata, la recibió de Zapata, les ofreció a los campesinos el reparto de las tierras, que iban a hacer todo un estudio técnico. Concretamente en Morelos se encuentra con que Victoriano Huerta, ahora al mando de un contingente militar, toma Yautepec, estando él ahí, e incluso hay confrontaciones armadas. Él insiste al señor de la Barra que ponga en orden a Victoriano Huerta, cosa que no se hace. Él queda atrapado entre estos viejos políticos que lo que pretendían era restablecer el viejo orden y paralelo a ello la sombra de políticos importantes como Bernardo Reyes y desde luego Félix Díaz, por cierto veracruzano, sobrino de Porfirio Díaz, y que bueno, Félix siempre va a estar apoyando la causa de reivindicar el viejo régimen. El señor Madero finalmente logra avanzar en el proceso electoral, gana las elecciones, se conforma su gabinete, lo conforma con miembros del viejo equipo, nombra nada menos que al general Huerta como secretario de guerra. Una vez que el general Huerta ha sido descubierto de que está haciendo cosas indebidas, lejos de sancionarle, le da el grado de general de división, dándole oportunidad de que se reivindique. Y finalmente, bueno, también tiene en contra la presencia del gobierno norteamericano. El general Mondragón, que independientemente que era un extraordinario militar formado en las filas europeas, toma la decisión de liberar de la Ciudadela casualmente a don Bernardo Reyes, que era el opositor natural incluso de don Porfirio, y a Félix Díaz. Don Bernardo Reyes, convencido de que él va a ser el presidente, se dirige a Palacio Nacional, intenta ingresar a Palacio Nacional, por fortuna Palacio Nacional en ese momento no lo habían tomado, y bueno, muere en las puertas de Palacio Nacional. Todo esto viene a dar las consecuencias para llevarnos a lo que llamamos la decena trágica. Esos 10 días en los que es sitiado el Palacio Nacional, en los que el presidente y el vicepresidente son tomados presos en el interior del palacio. Sabemos que tristemente son sacados el 21 de febrero de manera clandestina, se les traslada supuestamente a la penitenciaría porque el ofrecimiento que hacía Huerta es que los iban a mandar a Veracruz en un tren para que se fueran en exilio a Cuba, cosa que no se cumplió. Los llevan en rumbo a la penitenciaría, lo que conocemos como el Archivo General de la Nación, pasan fuera de la penitenciaría, no ingresan, le dan la vuelta y en la parte posterior un tal Mayor Cárdenas, que tenía a cargo esto, le pone la pistola en el cuello y le dispara de inmediato al señor Madero, lo ultima en ese momento, lo mata, y a don José María Pino Suárez lo llevan al muro y lo fusilan. No hubo intento de escapatoria, como los periódicos al día siguiente decían, intentaron escapar y por eso fueron baleados. Nada de eso sucede, son víctimas, son mártires de la democracia mexicana y sin duda alguna ambos personajes trascienden en la historia nacional de tal suerte que muchas de nuestras calles llevan el nombre de ambos.
Nos encontramos en la zona de las Ánimas de Jalapa, en otro de los hermosos lagos. Se conforma de unidades habitacionales, zonas comerciales, áreas verdes y conserva esos lagos que dan belleza a los espacios y generan visitantes que llegan buscando alimentar a los peces y aves que viven aquí. Y desde este espacio nos despedimos de esta emisión con la que concluye nuestra serie de 13 programas dedicados a los personajes ilustres, aquellos que dan nombre a las calles de la ciudad. Les agradecemos enormemente el favor de su atención. Recuerden que la cultura se ve a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz. Yo soy Ale Ramírez y esto fue Ilustres. Hasta pronto. Bronce presentó